Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Texas. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Melissa Banda. Melissa Banda nació el 8 de febrero de 1983 en Weslaco, Texas, como producto de la unión entre sus padres Fidel Banda y Graciela Ortega. Desde pequeña destacó por su personalidad enérgica y una hermosa sonrisa. Tuvo 4 hermanas: Cynthia, Misty Rose, Angie y Alía, además de un hermano al que llamaron Fidel Jr. Todo indica que la familia hizo su vida en McAllen, una ciudad tejana ubicada a solo 26 kilómetros de Weslaco y muy cerca de la frontera con México. De hecho, buena parte de la población proviene de ese país vecino y muchos lugareños hablan español. Poco ha trascendido acerca de su infancia y adolescencia, pero su padre recordó que ella siempre fue una niña dulce con la familia y muy aplicada en los estudios. Por eso le entregaba con orgullo sus calificaciones escolares. Tras graduarse de la secundaria, le mostró su título a Fidel y le dijo que deseaba ir a cursar una carrera en una universidad de San Antonio, Texas. De vuelta en McAllen conoció a Richard Ford, 4 años mayor que ella y también oriundo de esa ciudad. De la vida de este hombre se sabe muy poco, excepto que fue un hijo no deseado del cual su padre no se hizo responsable, así que fue criado solo por su madre, a quien algunas reseñas identifican como Maricela García. Melissa se enamoró de ese hombre sin saber que él tenía un pasado oscuro. En el año 2002 fue declarado culpable de intento de homicidio y condenado a 8 años en prisión, aunque logró salir en libertad condicional antes de cumplir la sentencia completa. En 2008 se casaron y desde entonces hicieron vida juntos. Ella trabajaba en la empresa de telefonía T-Mobile, dentro de la cual llegó al cargo de gerente distrital de operaciones de desempeño. Él, por cuanto se sabe, trabajaba en la zona del Valle de Río Grande como soldador. Sin embargo, por alguna razón le decía a la familia de Melissa que su actividad la desarrollaba no en Texas, sino en Alaska. Fruto de su unión tuvieron 2 niñas y un niño. La mayor, Elizabeth, nació alrededor de la época de su matrimonio. 2 años más tarde le dieron la bienvenida a Kimberly, y el único chico al que llamaron Richard como su padre nació 4 años después de Kimberly. Mayormente fue conocido como Trey para diferenciarlo de su progenitor. Las opiniones generales sobre Melissa son favorables. Era generosa, amable, de fácil sonrisa y tenía una relación estupenda con sus retoños, a quienes acompañaba hasta sus actividades extracurriculares, llegando a convertirse incluso en entrenadora del equipo de fútbol de las 2 niñas. Por desgracia, a la vez que sus hijos le brindaban gran alegría, Richard era la fuente de todas sus amarguras. Y es que a lo largo de su matrimonio, la mujer fue descubriendo la verdadera personalidad de su esposo, un hombre controlador y abusivo que la maltrataba tanto física como verbalmente. Así, después de sufrirlo por años, Melissa finalmente decidió separarse. El 7 de noviembre de 2019 solicitó el divorcio de manera formal y posteriormente empezaron a vivir en diferentes domicilios.
A la vez obtuvo una orden perimetral temporaria para protegerse de las posibles represalias que él quisiera tomar contra ella. Sus temores no eran infundados. Apenas 14 días después, llamó al departamento de policía de McAllen para pedirles protección, ya que el hombre se encontraba en ese momento de camino a casa de ella tras haberle obtenido los documentos del divorcio. El hombre la llamaba constantemente por teléfono y le recordaba que ella era todavía su esposa, puesto que el proceso de divorcio no había culminado. Amenazaba con quitarle la vida si no desistía de la separación. En estos contactos, Richard se servía de algún dispositivo que le distorsionara la voz con miras a ocultar su identidad. De esa manera, si ella lo denunciaba, sería difícil comprobar que él era el hostigador. De cualquier manera, Melissa no tenía dudas de quién se encontraba al otro lado del teléfono. Fue en este punto que Melissa le contó todo a Fidel, su padre. Hasta entonces él no había tenido idea de la situación, ni siquiera conocía bien a Richard, quien por cuanto sabía trabajaba en Alaska de soldador y nunca estaba en la zona. Una vez que su hija le confesó sus temores, Fidel solía acompañarla cuando iba al gimnasio, ya que Richard tenía la costumbre de seguirla donde fuera. Por eso, mientras la mujer se ejercitaba, su padre la esperaba en el estacionamiento. El hostigamiento que sufría Melissa a manos de Richard llegó a su punto álgido el 28 de febrero de 2020. Ese día ella y su hermana tenían acordado verse para almorzar en un restaurante. Cynthia llegó primero y le pareció extraño que Melissa se retrasara, pues siempre era puntual. Preocupada, le envió mensajes en todas las aplicaciones que pudo sin recibir respuesta alguna. Ante la falta de respuesta salió del local y se apresuró a ir a la casa de su hermana menor. Cuando llegó a la vivienda en busca de ella, encontró abierta la puerta del garaje. Adentro estaba Richard dando vueltas mientras el perro de Melissa estaba afuera. En cuanto vio que Cynthia llegó, el hombre se subió rápidamente a su automóvil, una camioneta Ford F-150 plateada. Acto seguido aceleró el motor para que Cynthia le diera paso, ya que su vehículo le bloqueaba la salida. Ella se apartó y de inmediato Richard se fue. Cynthia entró en el garaje, donde encontró a su hermana en posición fetal detrás de una estantería. Temblaba y se veía muy aterrorizada. Cuando se le acercó y le preguntó qué le había pasado, ella le dijo que estaba discutiendo con Richard sobre un asunto económico por el divorcio y repentinamente él la tiró del cabello y la empujó contra una pared. Allí la inmovilizó y empezó a bloquearle la respiración colocando una mano sobre su boca y su nariz, a la vez que con el brazo libre oprimía su cuello. Señaló que temía por su vida, pero lo que más la aterrorizó fue que la amenazó con hacerle daño a sus hijos si denunciaba el ataque. Alarmada por lo que contaba, Cynthia le aconsejó que contactara con la policía, pero Melissa tenía tanto miedo que estaba paralizada. Sin embargo, terminó accediendo ante la insistencia de su hermana mayor y llamó a las autoridades. Oficiales se personaron en el domicilio poco después, donde entrevistaron a Melissa y le tomaron fotos para registrar su estado físico tras la agresión. Richard fue aprehendido estando en un parque de diversiones con sus hijos, que es a donde fue después del incidente. Lo interrogó Mónica Treviño, de la Unidad de Crímenes contra Personas del Departamento de Policía de McAllen. Durante el interrogatorio, Richard dio su versión de los hechos, que se distinguía de la de su esposa en puntos clave. En líneas generales se refirió a Melissa como una mujer paranoica e histérica y afirmó que él nunca la había lastimado. Dijo que ese día ella no había querido escucharlo y reaccionó de manera exagerada cuando él trató de llamarle la atención sobre esto. Según él, sin ningún motivo, ella se tiró al suelo y empezó a gritar en la puerta de su casa.
Como él no quería escándalos ni interrumpir la paz de los vecinos, la agarró no para lastimarla, sino para calmarla. Según Richard, no la llegó a golpear ni trató de cortarle el aire, aunque sí la sostuvo contra la pared. Siguió su relato afirmando que la razón por la que la llevó al garaje fue para darle agua antes de que llegara su hermana. Preguntó si tomaron fotos de Melissa a raíz de la denuncia y pidió que lo dejaran verlas para poder consultar a un abogado. El hombre parecía calmado, pero a la interrogadora le dio la impresión de que estaba alterado por el cargo que pesaba sobre él, asalto en tercer grado por impedir la respiración. Inexplicablemente, Richard fue liberado tras permanecer detenido solo por 24 horas. A raíz de este episodio, Melissa se mudó temporalmente con sus hijos a la casa de la madre de Richard. Luego terminó estableciéndose en la residencia de su hermana, quien también vivía en McAllen. Como parte de los preparativos para su llegada, Cynthia, con ayuda de su padre Fidel, había instalado en la vivienda cámaras de seguridad para hacerla sentir más protegida. El 11 de marzo de 2020 hubo una audiencia por el divorcio. En la misma se le permitió a Richard visitas supervisadas con sus hijos y se le ordenó que asistiera a programas de control de ira. El 26 de marzo de 2020, Melissa obtuvo una nueva orden de alejamiento temporal contra Richard. El proceso de divorcio finalizó el 7 de abril de 2020, pero Richard no tenía la intención de que su expareja se le escapara de las manos con tanta facilidad. Así hizo una solicitud para cambiar el fallo de la corte. Pero su estrategia no se limitaba a lo judicial. Por el contrario, siguió la campaña de hostigamiento. El 9 de junio de 2020, Melissa interpuso una nueva denuncia de que Richard la asediaba mientras ella iba al gimnasio. El 30 de junio volvió a denunciar que su exesposo estaba violando la orden de restricción. Una semana después, el 7 de julio, la mujer le dijo a la policía que Richard había subido una foto de ella y su número telefónico en una página web de servicios sexuales, lo que resultó en que recibiera mensajes de texto con todo tipo de proposiciones indecorosas. Al día siguiente denunció que sospechaba que Richard la estaba siguiendo e incluso que le había puesto un dispositivo de rastreo en su automóvil. 10 días después, el 18 de julio, volvió a avisar a las autoridades que Richard había violado la restricción perimetral. El 20 denunció que el hombre usurpó su identidad y se hacía pasar por ella en línea. Luego, el 5 de agosto, un día antes de la fecha pautada para la audiencia solicitada por su exmarido para la modificación de su divorcio, Melissa informó que era probable que Richard hubiera sustraído un vehículo de su casa. No caben dudas de que el apoyo de su familia fue fundamental para que Melissa mantuviera un poco de cordura ante un asedio tan constante. Por esta época, Cynthia le dijo que la amaba y que si en algún momento se topaba con Richard, se quitara los tacones y saliera corriendo. Melissa, a pesar de su dolorosa situación, le respondió con una sonrisa seguida de una carcajada y le aseguró que correría. Entonces llegó el 6 de agosto de 2020. Como mencioné, ese día hubo una audiencia por el divorcio de Melissa y Richard. Tras salir de tribunales, ella llamó a su hija mayor Elizabeth, quien se había quedado a dormir en casa de una niña que era su mejor amiga y pasaría allí una noche más. Le dijo que la extrañaba y continuó su camino. Melissa llegó a casa de su hermana a eso de las 3:45 de la tarde, pero no logró pasar del acceso vehicular. Dentro de la vivienda estaban sus sobrinos y la niñera, de nombre Yulisa, quien escuchó fuertes gritos que provenían de la zona del garaje. Consternada, se fijó en los monitores de videovigilancia de la casa. En las imágenes de circuito cerrado pudo ver cómo se alejaba una van blanca del acceso vehicular.
Salió a la cochera y vio estacionado el automóvil de Melissa, pero la puerta de al lado del conductor estaba abierta y había en el suelo varias de sus pertenencias, incluyendo sus zapatos de tacón. Tras encontrar ese detalle alarmante, llamó al número de emergencias. Luego, con ayuda del hijo mayor de Cynthia, Julissa devolvió la grabación hasta el momento del grito que oyó a las 3:49 de esa tarde. Fue entonces que vio cómo alguien agarraba a Melissa muy agresivamente, tapándole la boca. Ella gritaba y pataleaba buscando zafarse, lo que causó que cayeran sus zapatos. El sujeto metió a Melissa en su automóvil, una minivan blanca marca Dodge que había estacionado a pocos metros, y entonces se alejó con la mujer como rehén. El sobrino de Melissa se conmocionó al reconocer que era el exesposo de su tía Richard quien se la llevaba a la fuerza en la grabación. Se hizo la denuncia formal de su desaparición en el departamento de policía de McAllen. Empezó una búsqueda desesperada en la que participaron familiares y sus allegados. Su hermano Fidel Jr. buscó en canales, cunetas y hasta en basureros. Según publicó Cynthia en redes sociales, estaba dispuesta a buscar para siempre, pero deseaba que las cosas no hubieran ocurrido como en efecto se dieron. Si bien había una gran semejanza entre el hombre del vídeo y Richard, las autoridades no podían conformarse con ese dato. Fueron a buscarlo, pero no lo hallaron. Eso terminó de ponerlo en la mira, pues resultaba demasiado llamativo el hecho de que se hubiera perdido la pista de su paradero tras la desaparición de la esposa con la que tenía un largo historial de maltrato. Así, los investigadores volcaron sus esfuerzos en hallarlo a él también, sospechando que podría estar involucrado en el secuestro. Ese mismo 6 de agosto, cuando empezaba a caer la noche, el guardaparques David Vela vio una minivan Dodge blanca en la isla Padre del Sur, a unos 130 kilómetros de McAllen. Cuando se acercó a interpelar al conductor, se identificó como Sergio Sánchez. El guardaparques revisó la matrícula del vehículo y vio que era buscado por las autoridades. Otro oficial llegó e hizo una revisión de la minivan sin que el tal Sergio se resistiera. En ese momento encontraron la licencia de conducir del hombre, cuyo verdadero nombre era Richard Ford, quien fue detenido de inmediato. Los datos de geolocalización del automóvil mostraban que había sido alquilado en el Aeropuerto Internacional de McAllen. Sirviéndose de ese registro, se reconstruyó fácilmente el recorrido hecho por Richard el 6 de agosto, que incluía paradas notables como en la residencia de Cynthia donde estaba viviendo Melissa, un hipermercado en Harlingen a 60 kilómetros de McAllen y también una zona rural en Donna a tan solo 20 kilómetros de la ciudad. También había vídeos de vigilancia del aeropuerto que daban cuenta no solo del vehículo que rentó, sino también del presunto recorrido de Richard por el aeródromo antes y durante el alquiler. En las imágenes el hombre tenía puesta una gorra de béisbol, una camiseta azul, pantalones de jeans y sandalias. Tras poner al sospechoso a buen resguardo, la policía fue al lugar más llamativo de todo el recorrido, el matorral en Donna, condado de Hidalgo, que aparecía en los datos de GPS del automóvil de alquiler. Se trataba de una zona de cunetas de drenaje y canales, donde el terreno estaba fangoso por las lluvias recientes. En una de esas cunetas había una pila de lodo muy llamativa. Al ir excavándola, fueron haciendo descubrimientos cada vez más espantosos. Primero, un pantalón de blue jean y una uña, luego cabello humano y finalmente la parte de atrás del cuerpo de una mujer acostada boca abajo. Los investigadores dieron vuelta al cadáver en busca de heridas. Lo que encontraron resultó sumamente impactante, una laceración en el cuello que en palabras de quienes la vieron iba de oreja a oreja. Alrededor de los restos mortales se halló una botella de agua relativamente nueva, así como una máscara quirúrgica.
Aún quedaba pendiente la tarea de identificar el cadáver. Al hacerse, se confirmaron las peores sospechas de los investigadores. Se trataba del cuerpo de Melissa. Se conoció en breve el informe preliminar de la autopsia. La profunda incisión de 45 centímetros de longitud había sido hecha en opinión de la patóloga forense Norma Farley, quien realizó la necropsia sin vacilación. El elemento cortante había atravesado el esófago, las arterias del cuello y había llegado hasta las vértebras, un poco más atrás de las orejas. El cuerpo mostraba otras lesiones. Estas se hallaban en las muñecas y parecían haber sido hechas con balas. En el reporte de la autopsia se refería el hallazgo de un balín dentro del cuello de la víctima. Era posible que las heridas en las muñecas fueran causadas por tales proyectiles, pero al no hallarse otros bajo su piel, no se descartó que hubieran sido insectos los que causaron las lastimaduras. Se creía que la herida letal fue hecha menos de una hora después del rapto y con un arma cortopunzante. Ya no se trataba de un caso de desaparición, sino de un crimen, y el principal sospechoso era Richard, el ex esposo de la víctima. Se revisó a fondo el automóvil de alquiler. En el suelo había balines recubiertos de cobre como el hallado en el cuello de Melissa, mientras en el asiento del copiloto había una gorra, una toalla azul, una llave del vehículo Ford propiedad de Richard y 2 cuchillas puestas en unos portavasos cerca de la consola central. Se tomaron muestras de sangre del vehículo. Si bien no se hallaron manchas hemáticas detectables a simple vista, había muchas manchas rojas microscópicas, sobre todo en el panel lateral posterior y en la rueda posterior derecha. Los análisis determinaron que era muy probable que Melissa fuera una contribuyente del material genético hallado en dichas muestras. Se indagaron los registros de compras recientes hechas por Richard. El 3 de agosto el hombre había adquirido una navaja desechable, un cuchillo para caza, cinta adhesiva y precintos. A eso le sumó una pistola de aire junto con sus balines y cartuchos de dióxido de carbono. 2 días después, el 5 de agosto, compró pinzas y cuchillas. Parecía que se había estado preparando con todos los implementos necesarios para llevar a cabo el ataque que terminó con la vida de su exesposa y cuidarse de cualquier imprevisto. Además de la minivan alquilada, días después del descubrimiento, el 10 de agosto de 2020, los investigadores realizaron peritajes en la camioneta plateada marca Ford propiedad de Richard, que seguía estacionada en el aeropuerto de McAllen. Adentro había una botella roja que contenía más balines recubiertos de cobre hechos para pistolas de aire. También había cartuchos de dióxido de carbono en la guantera para dicha arma. En el asiento trasero se halló una gran bolsa de tela azul. Se decomisaron tarjetas SD, un reloj inteligente y un llavero con una tarjeta de membresía de la misma franquicia de gimnasios que frecuentaba Melissa. El 8 de agosto de 2020, Richard fue acusado de un cargo de homicidio punible con pena capital por medio de amenaza en el transcurso de un secuestro agravado, otro cargo de ataque a un familiar impidiendo la respiración y la circulación, un tercer cargo por violación de una orden perimetral y uno por acoso. En el documento de imputación se acusaba a Richard de quitarle la vida a Melissa con una navaja, de impedirle la respiración al bloquearle la nariz y la boca, así como mandarle mensajes amenazantes y llamadas telefónicas excesivas. Fue puesto en prisión preventiva con una fianza de $4,5 millones. El jefe de policía de McAllen, Víctor Rodríguez, dijo que los detectives creían que la investigación y los progresos en el caso contra Richard mostrarían que él planeó el crimen.
y tanto cuidó los detalles que previó movilizarse a la isla Padre del Sur tras quitarle la vida a la madre de sus 3 hijos y deshacerse de su cuerpo en Dona en un intento de confundir a las autoridades. Aunque había suficientes evidencias que lo incriminaban, el 3 de marzo de 2021, Richard se declaró no culpable de todos los cargos. El 8 de noviembre de 2021, a pesar de que el cargo que le imputaban lo permitía, la Fiscalía anunció que no buscaría que se le impusiera la pena capital a Richard, sino prisión perpetua. Casi un año después, el 5 de agosto de 2022, la hermana de Melissa denunció a la ciudad de McAllen y en particular al departamento de policía de dicha localidad ante un tribunal federal y en nombre de la herencia familiar de Melissa. Según la denuncia y lo que detallé antes, ella ya había contactado con la policía en 9 ocasiones antes de que su ex esposo la atacara, y el Estado pudo haber prevenido la tragedia que terminó ocurriendo. La misma denuncia alegaba que Richard tenía un historial criminal anterior que Melissa desconocía por completo. Se incluía entre dichos antecedentes el haberse declarado culpable por un intento de homicidio en 2002 y una agresión. Parte del argumento acerca de la presunta negligencia de las fuerzas policiales consistía precisamente en que tenían conocimiento del historial delictivo violento de Richard y sin embargo no hicieron lo necesario para proteger a la mujer que tantas veces los llamó para informarles del asedio al que estaba sometida y pedirles protección. La demanda argumentaba que la policía tenía una política o costumbre de tratar los casos de violencia doméstica con menos seriedad cuando había involucradas mujeres hispanas. En consecuencia, Cynthia alegaba que la presunta desidia policial surgía de sesgos discriminatorios contra dicha población. La herencia de Melissa solicitaba un juicio conjurado y exigía compensación económica por la angustia mental, el dolor emocional y el tormento que la víctima sufrió antes de su muerte, así como por los gastos médicos y fúnebres. La ciudad de McAllen negó todos estos alegatos. Entretanto, Richard estaba más cerca de enfrentar las consecuencias de sus actos. La selección del jurado se realizó el viernes 23 de febrero de 2024. El juicio oral contra el presunto autor del crimen de Melissa tuvo su inicio 5 días después de la selección del jurado, el 27 de febrero. Durante esta jornada declararon varios testigos, entre ellos un vecino, el dueño de un autoservicio, la madre de Richard y Cynthia. Una vez iniciado, el juicio duró 7 días. Se dio ante la Corte del Distrito 206 del Condado de Hidalgo, presidida por la jueza Rose Guerra Reina. La fiscal era Hope Palacios, mientras que a Richard lo representaba el abogado Jaime Alemán. Los testimonios de los oficiales de policía dieron detalles gráficos del caso, desde el rapto de Melissa hasta el hallazgo de su cuerpo y el arresto de Richard. Uno de los elementos probatorios principales presentados por la Fiscalía era la grabación de videovigilancia que mostraba el momento en que Richard se llevó a la madre de sus hijos contra su voluntad y la introdujo a la fuerza en la minivan alquilada. El miércoles 6 de marzo de 2024 se realizó la audiencia deliberativa y las partes dieron sus argumentos de cierre. La fiscal principal dijo que cuando se tiene como evidencia una herida de navaja que va de una oreja a otra, queda claro que hubo intencionalidad. También pidió a los miembros del jurado que consideraran no solo los elementos concretos, sino también las pruebas circunstanciales. En su turno, el principal abogado defensor le recomendó al jurado que cuestionaran todo. Los instó a no tomar su decisión basándose en los antecedentes criminales de Richard y que solo debían tomar en cuenta la evidencia que se les había mostrado durante el juicio. Les explicó que su labor no era decidir si el acusado era un buen hombre o un mal esposo.
Les recordó que debían estar convencidos sin lugar a dudas de que había sido él quien la había ultimado. Tras una deliberación de 3 horas, a las 3 de la tarde el jurado presentó su veredicto a la jueza. Richard fue hallado culpable de homicidio capital. Se desestimaron los otros 3 cargos de rapto, acoso y violación de una orden perimetral. La audiencia de sentencia se llevó a cabo al día siguiente, el jueves 7 de marzo. Richard tuvo que escuchar las declaraciones de impacto de los familiares de la víctima. Cynthia se dirigió a su hermana fallecida y dijo que esperaba que ella nunca olvidara que la amaba hasta la luna y de regreso. Agregó que si estaba parada allí era porque Melly, que era como la llamaba, nunca la había dejado sola. Expresó su adoración por ella, cómo se apoyaba en ella y cómo ella la hacía reír. Además, entre sollozos, le preguntó a Richard por qué nunca acudió a ellos para pedir ayuda. El hermano de Melissa, Fidel Jr., tuvo una de las intervenciones más contundentes. El hombre fue directo en sus palabras y le dijo con razón que era un hijo no deseado. Ya no le sorprendía que el padre de Richard no lo hubiera querido y que incluso su madre renegara de él. Admitió haber tenido la idea de un Richard fuerte, pero desde que le quitó a su hermana ya no lo estimaba en absoluto. Agregó que el día que encontraron a Melissa no solo la buscó a ella, sino también a él con la esperanza de llegar antes que la policía y cobrar venganza. Su deseo para Richard era que lo consumiera total y completamente la soledad. El hijo menor de Melissa, Trey, no habló directamente, sino que su declaración la leyó la fiscal Annalise de León Vargas. Los presentes se conmovieron al escuchar que el niño hablaba de su soledad en las tardes después de la escuela y lo doloroso que era escuchar a sus compañeros hablar de sus madres. Dijo que nunca podría perdonar lo que su padre hizo. Kimberly, la hija del medio, expresó que el día de los hechos no podía creer que su padre hubiera raptado a su madre, incluso tras haber visto las grabaciones de seguridad de la casa de su tía. Relató que solo cuando los oficiales de policía y sus familiares mencionaron el nombre de su padre, entendió lo que él había sido capaz de hacer, pero que no podía evitar colapsar y sollozar. Finalmente, Kimberly dijo que al menos sabía que su madre se encontraba en un lugar mejor, en el que ya no tendría que esconderse ni tener miedo, y al que ella misma quería ir cuando llegara el momento. Basada en su fe, añadió que no se trataba de un adiós, sino de un hasta luego. La hija mayor de la pareja, Elizabeth, quien ya había cumplido 16 años, dijo que una parte de sí misma falleció el 6 de agosto junto a Melissa. La adolescente le preguntó retóricamente a su padre cómo se le ocurrió atacar de esa forma a su madre. Lo llamó cobarde, pues en su opinión un crimen como ese solo lo puede cometer un cobarde. Y dando un paso más en su reclamo, se dirigió directamente al hombre en el banquillo de los acusados y le dijo que todavía no tenía la hombría de admitir que él había cometido el terrible acto. Le recriminó que su deber como padre era protegerla y en cambio la había destruido. Agregó que lloraba la pérdida no solo de su madre, sino también de su padre. Confesó ante todos los presentes que durante el divorcio de la pareja había tenido compasión por él, pero a la vez le tenía miedo. Se lamentó de que él ya no podría acompañarla a su graduación ni entregarla en el altar el día de su casamiento. Finalmente dijo que tenía el corazón roto porque su madre era su mejor amiga. Fidel, el padre de Melissa, explicó que su nieto Trey no podía dormir de noche porque desde que perdió a su madre sufría de pesadillas. Mientras hablaba, le pidió a Richard que no le quitara la vista de encima. Entonces le deseó que sufriera en prisión cada día y que lo atormentara el recuerdo de Melissa, a quien le quitó la vida.
También habló amorosamente de todo lo que su hija representó para él y para la familia desde el día en que nació hasta su último día de vida, y agregó que Melissa siempre estaría acompañándolos. Finalmente, la jueza pronunció la sentencia y Richard Ford fue condenado a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. El hombre evitó hacer contacto visual con sus hijos mientras los sacaban fuera de la sala de audiencias. Su defensa expresó su intención de apelar la sentencia. Terminada esta audiencia, la familia se dirigió a Weslaco, el sitio de nacimiento de Melissa Banda. Ahí se hizo un mural para conmemorar la vida de esa madre, hija y hermana que habían perdido demasiado pronto. La obra consiste en un gran retrato de Melissa sonriente, con una paloma sobrevolándola y las palabras «Siempre estoy con ustedes». Frente a la pintura, un bajo enrejado protege las múltiples flores que sus seres queridos dejan con frecuencia como ofrenda para ella y como señal de su amor inextinguible. Estando allí, Elizabeth y su hermana Kimberly le dijeron al medio de noticias Channel 5 que la decisión del tribunal le resultaba liberadora. Las hermanas coincidieron en que ahora que su progenitor estaba tras las rejas, ya no estarían preocupadas o temerosas ni tendrían que esconderse de él. We don't have to worry about hiding or being scared that he's going to come out again. We know that he's now locked up. Cynthia dijo en esa ocasión que Melissa los había estado acompañando de una manera u otra. Refirió que a veces la podían ver o sentir. Finalmente expresó que se sentía muy bien al poder decir que consiguieron hacer justicia para ella. It'll never bring her back, right? And I wish it would, but it really feels good that we can actually say that we got justice for her. Fidel, el padre de Melissa, coincidió en afirmar que ella nunca dejaría sus corazones ni los abandonaría como familia. She will never leave our hearts. She will never leave us as a family. Cuando víctima y victimario de un crimen están unidos por lazos familiares, la tragedia se hace doble. Doble la pérdida, doble la conmoción, pues quien en otra ocasión habría brindado apoyo y consuelo es en cambio el causante de esa terrible herida. Por fortuna, los 3 hijos de Melissa cuentan con una gran familia que les compensa por las terribles acciones de su padre, y sus vínculos no hicieron más que robustecerse. Solo queda esperar que el amoroso recuerdo de esta extraordinaria mujer los mantenga fuertes en lo venidero. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!